Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, en vivo, Éxodus, escuela de discípulos. Paz del Señor con ustedes. ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha? 1, 2. Vamos a continuar donde estábamos el miércoles. Estamos trabajando con los mandamientos y en los mandamientos amén. Nos quedamos en el libro de Éxodus, capítulo 4, versículo 3, perdón. Estábamos hablando de yo soy el que soy, el versículo 15, el mandamiento. Yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Otra vez, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Nada más un recap para que estén claros. Yo soy es el nombre de Dios y es el nombre que él claramente dijo en Éxodos 3:15. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Es bien importante que se arreglen las cosas en cuanto al nombre de Dios, porque una de las cosas que Dios dijo también en la Escritura, por medio de los profetas, fue que él quitaría de nuestros labios los dioses de los Baales. Ahora, Baales son señores. Cualquier forma de pronunciación de los dioses paganos o impíos o de maldad, no es que sean dioses, sino para la gente lo son. Entonces es bien importante la purificación en cuanto al nombre del Señor. Como le estaba diciendo, yo soy, lo entendemos específicamente y no cambia. Lo que Él es no cambia, no importa en cualquier lengua que lo mencionen, siempre se va a significar yo soy. La fonética puede ser diferente,
La pronunciación, el sonido que se emite, pero lo que significa es lo mismo, ¿sí? Los ejemplos únicos que puedo darle son las dos lenguas que conozco. Es I am, yo soy. En inglés suena diferente, I am, pero significa lo mismo. A cualquiera persona que hable inglés, le dices, ese es su nombre, lo va a entender específicamente. Y así con cualquier persona, en cualquier lengua, como se pronuncie, se va a entender específicamente. La pronunciación va a cambiar, el significado nunca cambia. Y eso es lo mismo para el nombre del Señor Jesús. La pronunciación, el sonido de la pronunciación en cada lengua va a ser diferente. El significado nunca cambia. Por eso es que hoy en día anda la raza ahí toda elebrestada con el asunto de andar queriendo mencionar el nombre del Señor Jesús en hebreo. Si al final del día yo soy el que salva, es el significado del nombre del Señor Jesús, tanto en hebreo, tanto en español y cualquier otro idioma. Entonces, nada más para recalcar, eso sí quiero que les quede bien claro, porque si después de ahora siguen mencionando el nombre de Jehová o el nombre de Yahvé o cosas así sin estar completamente seguros que realmente esa es exactamente la pronunciación y terminan pronunciando otras cosas que por cuanto a la ignorancia del vocabulario o la lengua les va a ser contado como pecado. Si les puedo dar un consejo, cada uno quédese con su propia lengua, a menos que seas un experto en agarres otra lengua, en cualquiera, y la pronuncies correctamente y sepas específicamente lo que estás hablando, entonces está bien. Porque al final del día Dios conoce todas las lenguas. ¿Estamos? Entonces, yo soy. Ese es su nombre y ese es el nombre con el que se le recordará por todos los siglos. Estoy leyendo Éxodos 3, versículo 15, la parte final de versículo 15. Además, lo leo todo. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y como le estaba diciendo, cuando Jesús estaba en la tierra, él mencionó mucho y varias veces, yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Los judíos se la tomaban como que se estaba dando gloria a sí mismo y se hacía a sí mismo igual a él. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo, estaba mencionando el nombre del Padre, por así decirlo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, como si dijéramos Dios es el camino, Dios es la verdad, Dios es la vida. Así. Por eso es que los judíos no entendieron y lo terminaron crucificando para que se cumpliera la profecía. ¿Estamos claros? Así que quedan claros con yo soy, ese es su nombre. Eso también se pone bien rico porque cuando nosotros en realidad en esta tierra, por ejemplo, una vez ya nacidos del Espíritu, una vez que ya sabes que estás muerto y estás seguro que estás muerto, y muchas veces te lo toman a vanagloria, pero si te dicen, eres santo, y tú contestas, yo soy santo, a los ojos de los hombres va a sonar como que te estás dando gloria, pero como tú sabes que el nombre de Dios es yo soy, entonces cuando mencionas yo soy santo, esto solamente funciona para los nacidos de Dios, los que realmente están muertos y no buscan ningún tipo de gloria. Entonces cuando preguntan, dicen yo soy santo, normalmente por experiencia les digo, dices yo soy, pero tú sabes específicamente a quién te estás refiriendo y el nombre de quién estás usando. Al final del día, mientras a los oídos de ellos se escucha como que te estás dando gloria a ti, estás glorificando el nombre del Padre donde dice yo soy santo. Entonces, los hombres la toman a mal también. Por ejemplo, yo soy perfecto. Si lo hacen en la carne, es vanagloria, pero si lo hacen en el espíritu y dicen yo soy perfecto, estás mencionando el nombre de Dios y luego como si dijeras Dios es perfecto, ¿sí?
pero por la que mi Padre y yo somos uno, por eso. Esto únicamente lo van a entender cuando en realidad estén así bien plenos, bien nacidos, si ya lo están, asunto de cada uno, pero se entiende así perfectamente. Y cuando dices así, no estás tomando ninguna gloria, porque en mi corazón yo estoy hablando de mi Padre, no estoy hablando de mí, aunque los humanos escuchen que estoy hablando de mí. ¿Sí nos vemos? Pero otra vez, no les estoy enseñando una forma de hablar en la carne. Esto tiene que ser en el espíritu, porque si tú en la carne dices yo soy perfecto y no lo eres, vas a dar testimonio contrario y vas a dar cuentas del pecado cometido. Porque recuerden, estamos enfrente de Dios. Yo no puedo venir a decir yo soy perfecto cuando en realidad no lo soy. Ah, no, por fe. No, es que la perfección es parte de nuestro principio en el Señor, no algo a lo cual un día vamos a llegar. Eso es bien importante que se remuevan de su mente el asunto que están con la esperanza de un día llegar a la perfección. No, la perfección o ser perfecto es paso número 1 prácticamente para seguir al Señor. Así que remuévanse de su mente, de su corazón, la costumbre o tradición de que están en el proceso para que puedan seguir a Dios abiertamente. Espero que estén claros y utilicen el nombre del Señor cuando se refieran a Él. Yo soy, porque ese es el mandamiento que Él dio. Este es mi nombre para siempre, con Él se me recordará por todos los siglos. ¿Sí? La otra. En el versículo 12 de capítulo 4, leemos desde el 11. O desde el 10 más bien. ¿Lo tienen? Entonces dijo Moisés a Yo soy: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Yo soy le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Ok? Cambiamos un poco de tema dentro de los mismos mandamientos. El versículo 12, muy importante. Normalmente ustedes se fijan la tradición cristiana en cuanto a prédicas, y para predicar hay que estudiar. Y todos los predicadores se dan a la tarea de estudiar. Y luego estudian las cosas que en realidad van a predicar. Y cuando predican de lo estudiado. Cuando un hombre predica de lo estudiado, ¿fue Dios quien habla por medio de él? ¿O es el hombre? ¿Qué dicen? Cuando un hombre predica de lo que estudió, está predicando de su sabiduría. No es Dios hablando por él. Normalmente la raza se preparan los bosquejos, van a los colegios, a las universidades para aprender teología, les enseñan cómo preparar un sermón, cómo tienen que pararse, cómo tienen que hablar, les enseñan cómo ser carismáticos, cómo cauterizar o cautivar a la gente cuando están hablando, para que sean emotivos, en fin, les enseñan todo una forma. Haz de cuenta que los hacen robots y los entrenan a lo que tienen que hablar y cómo tienen que comportarse cuando están en el púlpito, porque el mundo tiene esas características y el mundo juzga a las personas según lo que el mundo mismo enseña.
Recuerden esto, nosotros no somos el mundo. No estamos para cauterizar a la gente, para cautivarlos, para tenerlos entretenidos o cosas así. No somos para estudiar lo que tenemos que hablar, porque no es nuestro el hablar, sino que es del Padre. Él claramente fue quien lo dijo, ¿sí? Ahora pues yo estaré con tu boca cuando tenga que. ¿Cuando usted qué? ¿Sale qué? ¿Un silbido? ¿Es apacible o muy duro? A ver ahora. Entonces estábamos 4:12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Sí? Estábamos viendo el asunto. Estábamos viendo el asunto del cuando tengas que hablar. Y esto lo hemos hablado en otras prédicas, en diferentes momentos. Lo que quiero que veas es la promesa, ¿sí? En cuanto a lo que Dios dijo que iba a hacer. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. ¿Por qué lo pongo como mandamiento? Porque está diciendo, ahora pues ve. ¿Ok? Ve. ¿Y qué va a hacer? Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Ven ustedes cómo la raza tiene la costumbre de decir, oh, el Señor está hablando o cosas así? Podemos agarrar otra vez cualquier persona, la mandamos a algún instituto bíblico, le enseñamos cómo preparar mensajes y le enseñamos la Biblia, que estudie la Escritura, y después le decimos, ¿sabes qué? Prepárate un mensaje. Entonces la persona, como ya sabe preparar un mensaje, se agarra a la Escritura y empieza a hablar de la misma, hablando diferentes versículos y todo, y la mayoría de gente va a decir, no, pues ese es Dios hablando. ¿Por qué? Porque está hablando de la Escritura. Una cosa es que un hombre hable del estudio que ha obtenido y otra cosa es que el hombre esté muerto y sea Dios quien hable por medio de él. ¿Sí? Son dos cosas bien diferentes. Entonces, en el cristianismo se da la tendencia de decir que Dios está hablando nada más porque alguien está predicando de la Escritura. O sea, no porque hablen de la Escritura, eso significa que Dios está hablando. Una cosa es que el hombre agarre la Escritura como un libro de texto, lo estudie y predique del mismo, y otra cosa es que Dios literalmente hable. ¿Por quién habla o en quién habla el Señor? Bueno, Él habla por medio de los muertos. No, ¿cómo así? Los muertos a la carne. Muertos a la carne, muertos al viejo hombre. Muertos al viejo hombre, ¿sí? Los que están muertos a sí mismos, esos son los cuales Dios habla por. ¿Por qué? Porque no están poniendo nada de su parte, no están poniendo nada de su conocimiento, simplemente están siendo instrumentos en ese instante para que Dios hable al corazón de las personas que Él tenga que hablar según la condición de cada uno. Entonces es bien importante que como discípulos, ustedes
si van a estudiar la Escritura, la van a estudiar para obedecer, pero no la van a estudiar para predicar. Porque si no, luego por eso es que sucede como Pablo dijo, tú que predicas que no tienes que adulterar, adulteras. Tú que predicas que no tienes que codiciar, codicias. ¿Sí? Por eso es que hoy en la tierra los predicadores de las cosas que te hablan que no hagas son las que están haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque no están muertos a la carne y al viejo hombre. Por eso es que constantemente están pecando y luego se dan a la tarea de predicar. Y sí predican lo que está escrito, pero de las cosas que no están viviendo son las que hablan. Entonces, ahí es uno de los ejemplos más claros. ¿Y por cuál es el asunto que los predicadores dicen hoy en día? Por ejemplo, no somos perfectos, no pongan la mirada en nosotros y cosas así. Entonces, es bien importante que como discípulos, vamos a decir, esto no va a aplicar únicamente a cuando estés en un púlpito. Esto aplica cada vez que tú tengas que hablar. ¿Sí? Porque lo nuestro, recuerden, lo nuestro es que en realidad estamos muertos a la carne, al viejo hombre constante. No, un día estamos muertos y al siguiente día estamos vivos a la carne. Así no, es siempre muertos, como estábamos hablando el otro día, siempre bajo la presencia del Señor, siempre en Él, siempre puestos en el Señor, siempre en la presencia, siempre muertos a la carne, siempre muertos al viejo hombre, siempre vivos en el Espíritu, y de esa manera es como Dios puede usar verdaderamente a las personas, ¿sí? Porque si no, aparentemente Dios está usando a los hombres, pero en realidad los hombres están haciendo las cosas en su cuenta. Hoy en día, si un hombre ora, a los ojos de los demás, Dios le está usando. Si un hombre lee la Biblia o predica, Dios le está usando. Si un hombre hace cualquier otra cosa relacionada con el ministerio, Dios lo está usando. Pero no es así. Porque los hombres aprenden. De hecho, los hombres pueden practicar su religión sin Dios en la religión. En su totalidad. Entonces, no piensen ustedes que cada vez que miran a una persona que está haciendo algo referente a Dios, ya está siendo usado por Dios. Otra vez, para que los hombres sean usados por Dios verdaderamente, tienen que estar muertos a la carne y muertos al viejo hombre y vivos en el Espíritu, nacidos del Espíritu Santo de Dios para que puedan ser usados por Dios en realidad, para que realmente sean templo y morada del Espíritu de Dios. De hecho, cuando se predica, se tiene que estar en su presencia también, porque es Dios hablando, ¿sí? Y normalmente los hombres cuando van a predicar siempre invocan al Espíritu Santo. Es una clara señal de que el Espíritu Santo no está en ellos. Esto se los digo a ustedes para que ustedes se den cuenta, vean, abran los ojos y su forma de conducta en cuanto a prédica sea diferente. Ustedes tienen que estar siempre seguros, así pero decir seguros de que realmente Dios hace lo que promete. Y si tú crees que Dios va a hablar por ti, así como dijo, Él hablará. Pero si tú no crees, no vas a hablar. Por eso es que muchas veces la gente se topa con ciertas personas que sienten que tienes que decirle algo, pero no saben ni qué decirles. Y luego hay otros que Dios no los manda a decir, pero abren la bocota como que realmente a Dios los haya mandado, porque sienten también en su corazón que a Dios los mandó a hacer algo, cuando en realidad no los ha mandado. ¿Sí? ¿Sí nos entendemos? Entonces, otra vez, para este asunto, para que este mandamiento sea cumplido, a Moisés le dijeron algo, que la presencia de Dios iría con él. Bueno, hoy en día ustedes escuchan eso, ¿verdad? La gente normalmente dice, no voy si tu presencia no va conmigo, porque se agarran de las palabras que Moisés dijo. Sí, y ya también como a Moisés le dieron la presencia de Dios, entonces también esperan que por el hecho de mencionar esas palabras, la presencia de Dios les sea dada. Pero otra vez, a Moisés le dieron la presencia de él porque él era un hombre obediente a Dios y sujeto a Dios. No nada más porque dijo esas palabras. Los hombres piensan que están muy acostumbrados a la palabrería y empiezan que por el hecho de mencionar cierto tipo de palabras o ciertas palabras, Dios está obligado a responderles según como le respondió a otros en el antiguo. No es así el caso. Aunque tú menciones las mismas palabras de David, de Moisés, de quien sea, eso no garantiza la respuesta sea igual. ¿Por qué? Porque la
La respuesta está basada según el corazón de cada uno. Yo les digo, quieren realmente que Dios esté siempre con ustedes, manténganse muertos a la carne, muertos al viejo hombre, muertos al mundo, muertos a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, muertos al diablo y muertos todavía para la muerte, porque han resucitado en Cristo. Y de esa manera ustedes siempre van a ser templo y morada del Espíritu Santo cuando tengan que hablar. Y aquí es lo rico de esto. Cuando la presencia de Dios está en ti y tú tienes que hablar, vamos a decir que te encuentras en la necesidad de hablarle a otra persona de otra lengua. Bueno, como tú estás muerto y Dios vive en ti, tú no eres bilingüe, pero Dios es multilingüe. Sí, es una palabra. ¿Sí? Entonces, cuando te encuentres con la necesidad de hablar con otra persona, de hablarle de el Señor a esa persona, en cualquier lengua que tenga que la persona hable, en esa lengua le hablarás, sin necesidad de traductores. ¿Por qué? Porque otra vez, yo no conozco las lenguas de la tierra, pero Dios, Él habla todas. Entonces, en la presencia de Dios, y esto lo miramos cuando cuando el Espíritu Santo primero vino a la tierra, los hombres que hablaban normalmente su lengua natal estaban hablando en otras lenguas según las gentes que estaban ahí para escucharlos. Eso no es muy practicado hoy en día. ¿Por qué? Porque ese don, ese es uno de los dones del Espíritu. Y para que realmente el don esté allí, el Espíritu Santo tiene que estar allí. Hoy en día se enfocan más en el asunto del balbucear o tararear palabras, porque piensan que es hablar en lenguas. Cuando una persona está realmente siguiendo a Dios de corazón y Dios está en él, esta está muerta y Dios hace todas las cosas, por lo tanto, los dones del Espíritu se manifiestan más claramente. Todos. Como les dije antes, es bien importante que cada uno, el enfoque principal de cada uno es estar en su presencia y permanecer en su presencia. Allí es donde los mandamientos son cumplidos todas a la plenitud. Porque otra vez no los estás cumpliendo tú, sino el Santo que vive en ti. ¿Nos vemos? Entonces les queda claro en cuanto a creer y mantenerse en Dios y en la presencia de Dios para que ustedes cuando tengan que hablar, hablen. Porque esto es bien rico. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tienes que hablar, hablas. Cuando tienes que callar, callas. Nunca es conforme a tu propia opinión, nunca es tu propio punto de vista. Y lo más rico de todo esto, nunca te engañan. En mi experiencia, hablando personal, cuando hubo un tiempo en mi camino que en mi hambre de conocer más y de aprender más, porque pensaba que al tener la hambre, equivoqué también yo pensando que la hambre que tenía del Señor tenía que saciarla con estudiar palabras o estudiar libros y todo eso. Entonces empecé a estudiar a los hombres y en ocasiones terminé hablando cosas que los hombres habían hablado, cuando Dios no las había hablado, simplemente era producto del estudio de cada uno. Por eso les digo, es bien peligroso, porque si tú te pones a hablar cosas según el estudio, en realidad, pues vas a terminar muy lejos del Señor. Y esto es bien importante. Por eso el Señor despreció la sabiduría de los sabios y la puso para el suelo, porque a nosotros, a los que nos llamó, no nos manda a una escuela de hombres, sino a la del Espíritu, a la escuela de la vida, allí donde nosotros somos desarrollados y el don desarrollado con asuntos reales. Y de esa manera, allí es donde aprendemos. Yo recuerdo, todavía no se me olvida la primera vez que me tocó predicar en una congregación en San Antonio, en mis primeros días. Me dijeron que predicara y el Señor me dio un versículo de donde iba a hablar y ese versículo para mí estaba cerrado, bien cerrado. Solamente cuando me subí para predicar y empecé a leer el versículo fue cuando se abrió. Y en ese instante el Señor prácticamente me enseñó todo lo que tenía que decir. Eso es lo que hace la fe. En fe se tiene que predicar, porque no se debe, porque el mandamiento, uno de ellos, y lo vamos a encontrar también cuando vayamos siguiendo, el mandamiento es que hablemos todos una misma cosa. ¿Cómo va a ser eso? Habitando todos en la presencia del Señor, aquí y en China, vamos a hablar todos una misma cosa. ¿Por qué? Porque no somos nosotros quien hablamos. Es Dios quien habla. ¿Sí?
Y así sí podemos todos hablar una misma cosa. Ya no va a haber opiniones, puntos de vista, pensamientos, interpretaciones de la Escritura, ya no va a haber. Ya no va a haber. Se van a acabar todos los errores doctrinales, se van a acabar que los hombres dejen de ser llevados por vientos de doctrinas, o sea, porque ya van a estar siempre en la presencia de Dios. O sea, lo que a mí me encanta de esto, que al estar tú en la presencia de Dios y que sea Dios quien hable por ti, en realidad no tienes que aprender las doctrinas de los hombres. Porque yo recuerdo incluso cuando yo quería estudiar y les dije las diferentes doctrinas de los hombres para saber cómo destruirlas. Y el Señor me dijo que no tiene necesidad. Que lo único que tenía que hacer era conocerlo a Él. Y al conocerlo a Él, iba a conocer la verdad y no tiene necesidad de estar conociendo los errores en los cuales otras gentes caminan. Y al momento de conocer la verdad, automáticamente todo lo que no sea conforme a la verdad iba a ser erróneo. No importa qué doctrina lo practique. Y así aprendí. Y así es. Por eso es que no conozco de las religiones y en realidad tampoco quiero conocer. ¿Sí nos vemos? Entonces, el que Dios hable por ti, cuando tú te recargas, obedecer ese mandamiento en la presencia, recuerden, es bien importante que realmente estén en la presencia de Dios. Porque si no, o que estén en Dios, porque si no, van a terminar hablando por su cuenta. ¿Sí? Y lo pueden saber. Si no estamos entendiendo con la presencia, porque la voy a seguir hablando a Él. La presencia de Dios es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y todo eso se siente. Se siente en nuestro cuerpo físico. El amor se siente, la paz se siente, el gozo se siente. Todo lo que es Dios se siente. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy allí, en Él, adentro de Él, es ahí donde hablo. ¿Sí? Aquí también vamos a destruir la doctrina esa que los hombres tienen, que, por así decir, esto es la casa de Dios. Entonces nos vamos y Dios se queda acá. No, esta es la casa de Dios. Mi cuerpo es el templo de Dios. Donde quiera que yo vaya, su presencia está conmigo. Y la única forma que la mantengo es manteniéndome en santidad, en pureza, sin pecar contra Dios. Si yo habito en la presencia de Dios y peco, soy sacado de la presencia de Dios. Ahora, hay que entender esto. Si yo estoy en la presencia de Dios y peco y soy sacado de la presencia de Dios, ¿sí? Yo ya no estoy en Dios. Yo tengo el conocimiento de las cosas de Dios, la Escritura. Me puedo encontrar a otra persona en la calle, puedo predicarle, puedo todavía yo seguir creyendo que estoy en Dios porque todavía tengo el conocimiento de Dios. Pero estar en Dios no es tener el conocimiento de Él. Estar en Dios es estar en la presencia de Dios. Entonces Jesús dijo claramente, fuera de mí nada sois. Si yo me salgo de la presencia, yo no estoy en Jesús. Como hoy en día los cristianos dicen, no, pues yo estoy en Jesús porque están en una iglesia cristiana. No, estar en Jesús es estar en la presencia de Dios. Si yo me salgo de la presencia por causa de pecado, yo no estoy en Jesús. Puedo ser cristiano, puedo seguir practicando el cristianismo, pero ya no estoy en la presencia de Dios. Y aquí lo importante no es que tú practiques el cristianismo en tu sabiduría, sino que estés en la presencia de Dios siempre. ¿Sí? Entonces, muchas veces la gente se equivoca y luego dicen, ¿a dónde yo soy salvo? En su presencia. ¿Fuera de Él? ¿Soy salvo? No soy salvo porque no estoy en Él. ¿Nos entendemos? Entonces, en Él, cuando yo estoy en su presencia, hablo. Y Él es quien habla por mí. Si yo me salgo, hablo de mi propia cuenta. Puede ser que yo hable lo que haya aprendido en la Escritura. Puede ser que lea lo que está escrito y todo. Y suene como que es Dios, pero soy yo. Porque ya me salí de Él. O sea, lo nuestro no es estar enfocado así como en las religiones cristianas. De, no, yo soy cristiano, yo soy miembro de esta iglesia y asisto y esto. No, lo nuestro es estar en la presencia. Para nosotros es mucho más delicado. Para nosotros no es que si somos miembros o que si asistimos a una iglesia o dejamos de asistir, no. Para nosotros es la presencia de Dios lo importante. ¿Sí? Porque yo puedo pararme en una iglesia jamás, pero mientras yo esté en la presencia de Dios, estoy pleno. ¿Nos entendemos? O puedo estar en la iglesia todo el tiempo y no estoy en la presencia de Dios, no estoy en nada. Entonces, ya sea que
que me congregue en la presencia de Dios. Si me voy a otro lado, en la presencia de Dios. Voy a trabajar en la presencia de Dios. Ando manejando en la presencia de Dios. Esté lo que esté haciendo, estoy durmiendo en la presencia. ¿Han leído ustedes? ¿Por qué creen que el salmista escribió? Yo dormía, pero mi corazón velaba. No era el salmista, ¿verdad? ¿Quién era? La sulamita. Entonces, miramos, y también hay otras citas donde el salmista habla de las vigilias de la noche, cómo estaba su corazón al respecto en cuanto a la relación con Dios estaba llevando. Ellos la encontraron, ¿sí? David la encontró y moraba en ella. Cuando David consultaba a Dios, ¿qué tanto tiempo tardaba para responderle? Inmediatamente. Y le daba instrucciones específicas. Hoy en día se consulta a Dios y está esperando. Pero cuando tú habitas en su presencia, todavía no sale la palabra de tu boca. Él ya te está respondiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una relación, son uno. Entonces, solamente allí es lo que les recomiendo. Y este va a ser la clave para todos los mandamientos. ¿Sí? Porque recuerden que el Señor Jesús dijo que todo aquel que quebrante un mandamiento muy pequeño de la ley y así enseña a otros, ¿cómo será llamado? Muy pequeño también. ¿Sí? Y todos los que viven sin ley también así mismo van a ser juzgados. Bien importante de vivir los mandamientos, pero dentro de la presencia de Dios. Los israelitas no pudieron porque no habitaban en la presencia de Dios y no pudieron poner los mandamientos de Dios por obra. Si nosotros no habitamos en la presencia de Dios, tampoco vamos a poder poner por obra los mandamientos de Dios. Ellos eran pueblo de Dios. A nosotros se nos concedió ser pueblo de Dios por gracia. Sí, ellos tienen la ley, nosotros tenemos la ley. Hay que obedecerla. Pero a nosotros se nos fue dado vivirla en la presencia del Señor. Y ahí es muy fácil. ¿Quedan claros en cuanto al hablar? Otra vez leo a Éxodus 4, versículo 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hay otro versículo similar en el Nuevo Testamento, Jesús hablando. Les dijo a los discípulos que cuando fueran llevados enfrente de los gobernantes no se preocuparan por lo que tuvieran que hablar, sino que en aquella misma hora les sería dado lo que tenían que decir. ¿Sí? Entonces ahí miramos específicamente que el evangelio, la prédica del evangelio no es asunto de hombres, de estudiados. ¿Qué pasó? Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra y estaban los doctores de la ley, ¿cómo les daba sus garrotizas bien ricas? Se los sacudía. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron al estudio de la letra, pero no a la vida en el espíritu. El Señor Jesús vivía en el espíritu. ¿Sí? Y el vivir en el espíritu es lo que estoy hablando yo hoy en cuanto a todo nuestro día de vivir diariamente. Así que, si van a estudiar la escritura, estudien la escritura no para encontrar los grandes enigmas escondidos o los grandes misterios o para presumir luego de las revelaciones que en ella encuentres. La escritura es, como dijo Pablo, para exhortar, para redarguir y para animar. En otras palabras, si la vas a leer para practicarla. Cada uno de los que estudian la escritura tienen que estudiarla para vivirla, ¿sí? En el espíritu, no para predicar. Porque para predicar, yo ya tengo promesa de que Él hablará por mí cuando yo tenga que hablar. ¿Sí? Y de esa manera, si creen allí, se van a quitar sus grandes preocupaciones de andarse preparando bosquejos, se van a quitar las preocupaciones de a última hora, como le llaman, mensajes de microwave, a correrle al Google y preguntarle a ver algún mensaje para sacarlo rápido, para tener algo que predicar. Y pueden predicar todos los días, a cada rato, y van a aparecer como fuentes. Nunca se les va a acabar lo que tengan que decir. No, o sea, no van a quedar cortos en palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente su fe está puesta en que cuando tengan que hablar,
Si Dios quiere que tú hables por todo el día, las 24 horas vas a hablar. Pablo, de hecho, se aventaba sus buenas pláticas con los judíos y los gentiles. Incluso aquella vez que se cayó el muchacho de la ventana en el aposento alto, donde estaban ahí, no era el aposento alto, pero una casa de segundo piso, y se cayó porque se extendió a largas horas de la noche las prédicas. Entonces, fluye mucho, pero no es el hombre, es Dios en el hombre. Es el consejo, ese es el mandamiento. Cuando tengan que hablar, Él estará en su boca para enseñarte lo que tengas que hablar en ese instante. ¿Nos vemos? No le vayan a hacer como Moisés. ¿Qué hizo? Bueno, el Señor le dijo, yo hablaré por ti, y todavía se puso renuente. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por mí, por medio de mí, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces yo soy, se enojó contra Moisés. Es bien importante, ¿ok? Moisés no quería obedecer al Señor porque él estaba enfocado en sus habilidades. Y el problema que él miraba era que no podía hablar bien, ¿verdad? Aunque no podía hablar bien, según él así lo creía, y Dios le dijo, yo hablaré por ti, yo estaré en tu boca y hablaré por ti, aunque le dijo todavía lo que en su corazón estaba, que era, que no podía. Ese tropiezo, ya que estamos ahí, vamos a tumbarlo de una vez. ¿Cómo lo llamo? Puede ser falsa humildad. También incredulidad, que está como muy mezclado. Sí. Y estar como plantado en las incapacidades. Ustedes ven, por ejemplo, han escuchado a la gente que está enferma por muchos años y reconoce su enfermedad como suya. Ya, tal vez sea, vamos a decir, costumbre a la incapacidad. En realidad eso es muy peligroso. A Moisés, Dios le estaba diciendo específicamente ahí, yo voy a estar con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Con todo y eso, él todavía dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. O sea, en otras palabras, envía a otro. El camarada, te estoy diciendo que yo voy a hablar por ti, que voy a poner mis palabras en tu boca, que tengo que hacer lo que tienes que hablar. Y con todo y eso, todavía está cargado en la incapacidad que él creía que tenía. ¿Sí? Hay que ponerle ojo ahí, porque por causa de la costumbre a lo que tú estás incapacitado, muchas veces son los nervios, muchas veces, yo no tengo experiencia, yo no soy rápido de palabras, no soy fluyente, no tengo estudio, no soy nada. Esas cosas son cosas que estorban. Tú puedes ser un gusano de Jacob, ¿ok? Pero Dios puede hacer en ti lo que Él quiera hacer. Al final del día, lo nuestro, y que les quede bien claro, aquí estoy para lo que tú quieras hacer conmigo y lo que tú quieras hacer conmigo. Es importante que no se pongan renuentes al mandato, porque en lugar de cooperar estorban. ¿Sí? A Moisés le tuvieron que poner a Aarón como profeta. Y luego Dios tenía que decirle a Moisés y Moisés le decía a Aarón lo que tuviese que decir.
¿Sí? Simplemente porque él en ese momento no creyó. ¿Nos vemos? Aunque más adelante o antes vemos que le da señales al respecto de lo que antes le dio señales del poder de Dios y ni aún así prácticamente creyó. Entonces, lo que quiero que vean no es tanto echarle tierra a Moisés, sino que vean ustedes como el ejemplo que él tuvo en ese instante por causa de que él creía que no era un hombre muy elocuente en palabras, no podía hablar muy bien, impidió que en ese instante creyera. Lo que quiero que vean aquí es que cuando tú miras tus incapacidades o discapacidades de lo que tú tienes que hacer y no te recargas en Dios, esas mismas te van a estorbar. So, es bien importante que crean, como está escrito, todo lo puedo. ¿Ok? Porque estoy en Él, estoy en su presencia. Tienen que tener su mente y su corazón bien abiertos a que estando en Él y en su presencia, ustedes pueden hacer todo, porque al final del día no son ustedes, sino Él. Les digo esto porque normalmente ustedes en el camino vienen y según lo que hayan crecido según como ustedes hayan crecido, son las capacidades, su intelecto. Mucha gente dice, no, pues yo no soy inteligente para estas cosas. O lo que mucho escucho, es que no se me quedan las cosas. Es que ni siquiera el poder de Dios está recargado ni siquiera en nuestra propia mente, ¿sí? O nuestra capacidad para retener las cosas. Es todo en el Espíritu, ¿sí? No está recargado en mi mente para nada. Es en el Espíritu de Dios. Entonces, cada uno mire lo que sienta o considere como su incapacidad y no permita que esa incapacidad te estorbe para lo que Dios quiera hacer contigo. Ahorita estamos hablando de lo que Él tenga que hablar en ti, pero en cualquier otra cosa. Porque mucho estorba. El hombre tiene la tendencia, según la tradición y el rudimento del mundo, porque el mundo ha enseñado que los hombres pueden hacer únicamente lo que han sido entrenados para hacer y lo que tienen la capacidad natural de hacer. Y si no es eso, pues simplemente dicen, no, pues no puedo, y ya no lo hacen. Pero en Dios no funciona así, porque ya no soy yo quien vive en mí. Ahora, ¿quién es? Es Jesús quien vive en mí. Entonces, por cuanto Él vive en mí, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Entonces, así como no hay nada imposible para Dios, tú también tienes que creer que no hay nada imposible para Dios en ti y ni para ti, porque tú estás muerto y ahora Dios vive en ti. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Y si Dios vive en ti, ¿hay algo imposible para ti? En realidad, no debe de estar recargado en ti, sino en Dios. Lo único que tú tienes que saber es que ahora Dios vive en ti y tú ya no vives, sino Él. Entonces, al Él estar en ti, Él puede hacer todo en ti. A los ojos de los hombres vas a ser tú, pero a los ojos de Dios es Él. ¿Sí? Entonces, ven cómo en el cristianismo mucho se promueve de que creas en ti. Demasiado se promueve de que creas en ti, que creas lo que puedes hacer. No es así. Tienes que creer en Dios. No, pero yo voy a hacer las cosas. No, Dios está en mí y ahora Él, como dijo Pablo, las cosas que yo hago en la carne no las hago yo, sino Jesús quien mora en mí. Entonces, Él hace todas las cosas. Por eso es que podemos vivir en perfección, podemos vivir en santidad, podemos vivir en perfecta justicia, porque no somos nosotros prácticamente viviendo en la tierra, sino el Señor Jesús en nosotros. Nosotros simplemente nos convertimos en templos. Nada más. Instrumentos. Vasos. ¿Sí nos entendemos? ¿La miran clara o no? Vamos a buscar otro. ¿Sí han leído ustedes la Biblia buscando mandamientos? ¿O no?
¿Sí la miran? ¿Están claros en cuanto a que Dios va a hablar por ti? Cuando tengas que hablar. No se les pase nada más como prédicas de un día, sino al contrario. Vayan viviéndolo. La escuela de la vida es que tú vas poniendo en práctica lo que se te está enseñando. Entonces vas practicando en tu vida diaria. Tienes que ir practicando tu fe constante en todas las áreas. Tienes que irte ejercitando en la presencia de Dios todos los días, todo el tiempo. Tienes que irte instruyendo a hacer todas las cosas por fe, a ir viviendo, a ir prácticamente viviendo. Tu escuela está basada en la forma de vida que tú estás llevando. Ahí es donde miras si pasas la prueba, no pasas la prueba. Ahí es donde miras si tu conducta está siendo santa o está siendo injusta. Entonces, allí se muestra. Pues cada uno allá en su diario vivir se va mostrando realmente si está creciendo o no está creciendo con tu propia forma de conducta, ¿sí? Cómo tú eres. Sea testimonio si realmente has sido formado a la imagen y semejanza de Dios o nada más estás agarrando puro conocimiento. Si tú estás agarrando conocimiento, en realidad no te va a servir de nada, porque las prédicas que te doy incluso no son para que tú tengas conocimiento, sino para que tú vayas allá afuera y vivas, practiques lo que así el Señor te enseña en tu diario vivir y vayas mirando que vas progresando en esa constante práctica y sobre todo que vas viviendo una vida sin pecado y vas evitando diferentes pecados según el día que vayas viviendo. O sea, no se trata nada más de estar escuchando prédicas y ya, es forma de vida. Cada uno es responsable de cómo está viviendo allá afuera diariamente. ¿Estás pecando? ¿No estás pecando? ¿Por qué estás pecando? O sea, ¿estás viviendo? ¿Estás siendo obediente? ¿Estás siendo puro? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu vida? Eso es lo que da testimonio en realidad de tu relación con el Padre. Quiero que se les quite bien eso de la mente. No es que vengan para acá y ya tienen relación con el Padre por el hecho de venir para acá o porque escuchan en la radio o Facebook. O sea, es su relación personal. En su diario vivir, recuerden, por su fruto lo vas a conocer. Nosotros vamos a ser conocidos por el fruto. Si se va a andar afuera diciendo yo soy hijo de Dios viviente y yo creo en la perfección y todo eso, pero el fruto es malo, simplemente Dios va a estar siendo blasfemado una vez más por la forma de vida de cada uno. Entonces, quiero eso, que se consagren cada uno voluntariamente en tu forma de conducta allá afuera, que te encargues tú personalmente de tu propia vida, de que tú no peques en nada de lo que hagas. No que nada más estés escuchando, porque la forma fácil de vivir allá afuera sin pecar es vivir en la presencia de Dios. Esa es la forma fácil para vivir sin pecado allá afuera. Si tú aprendes a vivir en su presencia 24/7, tú vas a poder vivir una vida sin pecados. Pero si tú andas fuera de su presencia y quieres obedecer los mandamientos de Dios, no los vas a obedecer. ¿Por qué? Porque fuera de Él nada puedes hacer. ¿Estamos? Entonces, es bien importante que se entiendan todas esas cosas y no se vayan a enfocar en nada más que tengan el conocimiento de los mandamientos. Estamos hablando de que si los mandamientos los estás aprendiendo, pues son porque son cosas y es la forma de conducta que tú vas a ir teniendo cada vez. Si estamos leyendo, por ejemplo, ahora que el Señor va a hablar por ti, eso significa que de aquí para adelante, cuando tú tengas que hablar, tú tienes que tener tu fe ya bien puesta, bien seguro de que Dios va a hablar por ti cuando tengas que hablar. Y otra vez, no necesariamente me refiero a estar atrás de un púlpito. Porque a menos en mi camino, yo tuve muchas clases allá afuera y todavía, pero antes de siquiera tocar un púlpito, tuve mucha gente que le prediqué antes, en forma personal. Y allí también tenía que hablar Dios el mero, porque estamos hablando ya de un alma a la cual tú le estás hablando. O sea, no estoy hablando de una doctrina o una religión que me haya inventado, estamos hablando de que Dios en ese instante está hablando en el corazón de esa persona, sea uno o sea un montón, porque eso es lo nuestro, es nuestra práctica diaria. No solo, por eso les digo,
no es solamente nos vamos desarrollando en prédica para cuando tengamos que hablar, nos vamos desarrollando en todo, en amar a nuestros enemigos, en amar a nuestro prójimo, el que no es enemigo. Nos desarrollamos en dependencia del Señor en cuanto a salud, providencia, protección, ¿sí? En cuanto a sabiduría, andar en su presencia, a la santidad, o sea, nos desarrollamos en todas las áreas. Pero otra vez, es un desarrollo individual, si bien el desarrollo lo da Dios en cada uno, pero el desarrollo Dios lo da según la sujeción de cada uno. Entonces, es importante que cada uno se sujete a Dios voluntariamente y vaya su forma de conducta siendo cambiada. Cuando digo cambiada, no me refiero a ir dejando de hacer lo malo, sino que lo malo se quedó y ya no estás practicando lo malo que antes practicabas. Porque otra vez repito, si tú estás en su presencia y practicas lo malo, te sacan de ahí. Eres salido de su presencia. ¿Sí? Los pecados de muerte te sacan muy rápido de su presencia. Los pecados que no son de muerte no te sacan de su presencia al 100, pero sí sientes la maldad en ti. Y es importante que te lo quites inmediatamente. ¿Estamos? ¿Nos entendemos? A ver. Vamos a leer a Éxodo 12. ¿Lo tienen? Habló yo soy a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en los que han de comer. En aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y de lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor, de Yo Soy. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo soy. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Estamos?
Entonces, este era el mandamiento en cuanto a la Pascua y la forma que tiene de comerse. Lo que quiero acentuar aquí es el macho de 1 año sin defecto, la sangre en los dinteles de las casas. Otra vez el versículo 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Este, de hecho, es uno de los versículos utilizados hoy en día donde la gente se cubre con la sangre de Jesús, en la forma como tipo amuleto, porque allá atrás lo hicieron así, ahora lo quieren hacer así también. No son las mismas cosas. En aquellos días fue un cordero que se ofrecía y la sangre era física y todo. Ahora para nosotros el cordero sacrificado, pues una vez y para siempre, no tomamos en aquellos días la sangre no era para limpiar, era simplemente para que el ángel del Señor no entrase en esa casa. O el ángel, o el ángel de muerte en este caso creo que es. No es lo mismo, no se debe de mezclar. Nuestro Señor es el Cordero Pascual. Lo que hace con nosotros la sangre del Señor Jesús es limpiarnos de todo pecado. ¿Sí? Lo que hace con nosotros, a diferencia de aquellos días, ¿sí? Es, en aquellos días se ponía en la puerta y las personas se quedaban adentro como estaban según sus pecados. ¿Sí ven? Hoy en día la sangre no se pone en las puertas. La sangre limpia el alma del hombre y lo santifica, lo hace puro. ¿Ven la diferencia? En aquellos días agarraban la sangre, la ponían en el dintel y la gente que estaba dentro de la casa no era limpiada de pecados. Por eso es que hoy en día se confunden mucho y luego dicen que invocan la sangre de Jesús y por eso dicen que cuando lleguen ahí arriba van a ser otra vez cubiertos con la sangre, como imitando lo que hicieron en Egipto los israelitas, quedándose sucios por dentro, pero con la sangre en el dintel de la puerta. No es lo mismo. ¿Ok? Cuando mencionas que la sangre limpia de pecado, viene como lo que el Señor me estaba diciendo ¿ves que está escrito que dice que hay de aquel que tuviere por inmunda la sangre del Señor? Uh-huh. Entonces, cuando una persona peca, es como que está pisoteando la sangre del Señor, o sea, no le, ¿cómo te diré? Como que no le importa a causa de su deseo. Entonces, a causa de eso, vienen los espíritus del mal y hacen morada en él y hace cuenta que le traen destrozo y consecuencias a la persona de su pecado. Uh-huh. Entonces luego la persona dice, pero ¿por qué si yo sigo al Señor? No, o sea, no lo sigues, porque si lo siguieras no menospreciaras, no tuvieras por inmunda la sangre del Señor. En aquellos días el requisito era de que la sangre estuviera en los dinteles para que el ángel de la muerte no pasara y no sufrieran daño. El requisito hoy en día para que no sufras daños de la maldad es mantener la santidad, guardarte en santidad. ¿Y qué hace el hombre hoy en día? Sino pisotear la sangre del cordero, o sea, tenerla por inmunda. Sí, son dos cosas bien diferentes. No, simplemente que la raza a veces en el cristianismo predican de allí y como pues, la sangre se puso en los dinteles y en los postes y el ángel de la muerte pasó de largo, entonces de hecho por eso se llama Pascua, Passover, pasó por ellos, sobre ellos, pero no es lo mismo. En nosotros otra vez somos limpiados de pecado. A ellos fueron guardados de ser destruidos de la muerte, ¿sí? Con la sangre en los dinteles y en las puertas y en los postes. A nosotros, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, nos santifica, nos justifica y nos hace perfectos, ¿sí? Por así decir, como está escrito, nos reconcilia con Dios. Al reconciliarnos, la presencia de Dios, Dios mismo, cuando hablamos de presencia, o cuando yo digo presencia, me refiero a que Dios viene a ti, ¿ok? Entonces Él viene a ti y habita en ti para que tú puedas hacer todo lo santo. Si
se peca en los hombres que han sido enseñados y han sido enseñados muy mal, a los ojos de Dios, después de haber sido santificado, justificado, hecho perfecto, y regresas y estiras tu mano a comer de la maldad, es tener por inmunda la sangre del pacto. Dice, no, la sangre del pacto no la tengo por inmunda. No, es que no con tus palabras, pero con tus acciones se está despreciando. ¿Por qué por inmunda? A los ojos de Dios funciona así. Si yo tengo 2 mesas y yo estiro mi mano para comer de una, ¿qué estoy haciendo con la otra? La estoy despreciando. Nosotros como humanos diríamos, no la estoy despreciando, también me gusta, también quiero, pero estoy agarrando de acá. A los ojos de Dios, Él no es como los hombres. A los ojos de Dios dice, no, si tú estás agarrando de acá, es porque mi mesa te es inmunda. Entonces, ustedes como discípulos, pónganle atención. Es bien peligroso. Un pecado, por más mínimo que sea, por ejemplo, Esaú. ¿Por qué le fue tan grande pecado el hecho de cambiar un plato de lentejas por la primogenitura? O sea, es algo muy sencillo en realidad, muy insignificante. ¿Nos entendemos? Entonces, en nuestro camino es bien delicado el asunto en cuanto a la santidad que se debe decir, porque fuimos hechos santos. El estirar la mano y volver a comer de la inmundicia es despreciar su sangre. Y otra vez, yo no puedo agarrar la sangre como en los días antiguos y me cubro como si yo fuera un poste o un dintel en los días antiguos. ¿Sí? Si bien en aquellos días pasaba el ángel de la muerte, ahora también estirar la mano y comer, también entra la muerte, comer del mal. ¿Sí la ven? Entonces es bien importante que se entienda eso. No utilicen la sangre de Jesús como un amuleto antiguo. Me cubro con la sangre de Jesús, me cubro con la sangre de Jesús. Es una herejía y además es incredulidad. Espérame, ¿cómo es que te cubres con la sangre de Jesús? ¿Qué no ya fuiste limpiado con ella? ¿No fuiste ya santificado, justificado, hecho perfecto con la misma? ¿Por qué es que tienes que agarrarla otra vez y como cubrirte? ¿Sí la ven? Es erróneo, simplemente tienen torcidas las cosas. La sangre de Jesús se equivocan porque la Biblia dice que cubre multitud de pecados. No está refiriendo a cubrirlos como, ok, yo te le pongo la sangre por encima y por dentro se queda todo sucio. Es como si aventaran la sangre físicamente a una persona y por fuera está toda manchada de sangre y por dentro pues va a estar por fuera cubierto y por dentro sucio. Dios viene a santificar el alma. Y la sangre que nosotros aceptamos, yo no he sido rociado de sangre en ningún momento del Señor Jesús física, pero sí su sangre me ha limpiado de todos los pecados. Entonces, lo que quiero que entiendan la separación de una y otra, a nosotros en nuestro tiempo la sangre nos santificó, nos justificó y nos hizo perfectos. Ese es el nuevo pacto y puso sobre nosotros, en nuestras mentes y nuestros corazones, sus leyes. ¿Estamos? Así que no somos dinteles ni postes, somos templo y morada del Espíritu Santo. Este será, en versículo 14, y este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para yo soy durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Sí? Esa es la famosa fiesta de Pascua. Jesús cuando estaba en la tierra todavía la celebró. ¿Y qué dijo? ¿Celébranla más? No, él dijo, hasta que ya esté allá arriba con ustedes, volveré a comer otra vez de la copa, del vino, beber del vino. ¿Sí? Entonces, como les había dicho en una ocasión, las fiestas son señalamientos proféticos. El Señor Jesús cumplió ese del Cordero Pascual. Por eso Él cumplió el requisito de ser un Cordero sin mancha y sin arruga, así como miramos acá un Cordero perfecto, para que fuese digno de ser ofrecido por nuestros pecados, en santidad, en otras palabras. Entonces, por eso es que nosotros no celebramos la Pascua. Ven, hay muchos cristianos, muchos judíos mesiánicos, los judíos que no son mesiánicos todavía siguen celebrando la Pascua.
Los judíos mesiánicos continúan celebrando la Pascua y incluso la Iglesia Católica celebra la Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua más porque nuestro cordero murió hace mucho tiempo y no tenemos necesidad de estar matando un cordero año con año para celebrar ese asunto porque ya el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Todos aquellos que celebran la Pascua, como le llamen, están prácticamente negando el sacrificio del Señor Jesús. Y no es solamente eso. Los judíos, los israelitas, celebran la Pascua porque todavía están esperando a su Mesías. Vino y se fue y nos dieron por conocidos. Entonces, el problema aquí es que si se celebra la Pascua hoy en día, se está rechazando al Señor Jesús, porque Él ya lo hizo. La fiesta ya se cumplió. Dice entonces, ¿cómo es que dice que es estatuto perpetuo? Sí, porque el Señor Jesús llegó, fue sacrificado, y ahora nosotros, ¿qué nos toca en esa celebración? ¿Cuál era el propósito principal de esa Pascua? El Passover. Fueron librados del ángel de la muerte. ¿Cuál es nuestra celebración de la Pascua? Genuina y verdadera. Mantenernos libres del ángel de la muerte. En este caso del diablo. O para mejor entenderlo, mantenernos santos. Si yo me mantengo santo, yo estoy dando por hecho que el Cordero Pascual fue ofrecido y me santificó, y por eso me mantengo y celebro esa santificación por el resto de mis días en esta tierra. No tengo que hacer una fiesta solemne todos los días, o todos los séptimos días, ni cada año. ¿Sí? Ya se cumplió, ya hizo en mí, disfruto lo que Él hizo en mí. Me libró del ángel de la muerte, lo cual ustedes encuentran en Hebreos, que está escrito que el diablo fue destruido por medio de la muerte del Señor Jesús en la cruz, en el madero. ¿Sí? Lo cual corrobora específicamente lo que allá atrás fue librado el pueblo de Israel del ángel de la muerte. Nosotros nos destruyó al adversario. Y lo curioso es que los cristianos andan peleando con el adversario que ya ha sido destruido. ¿Sí lo ven? ¿Ven cómo en el cristianismo tanto pelean con el diablo? Cuando los cristianos pelean con el diablo, están dando testimonio que no han creído que su Cordero Pascual ha sido sacrificado por ellos, el cual destruye a el diablo. Mucha incredulidad, ¿verdad? Ustedes crean bien. ¿Estamos? Y créanlo firme. Ahora fíjense el versículo 15. 7 días comeréis, o 7 días comerás panes sin levadura. Y así el primer día haréis, que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere lo leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y luego dicen los cristianos que no pierden la salvación. La salvación no es de un día, no es del primer día ni del séptimo. ¿Cuál es la instrucción para nosotros ahora? Versículo 15. 7 días comeréis pan sin levadura. ¿Qué significa eso? ¿7 días comerás pan sin levadura? Sí. Específicamente y primero que nada, comer pan. ¿Cuál es nuestro pan? La carne del Señor Jesús. Vamos a comer su palabra sin contaminación. Ven ahora por qué. El otro día estábamos hablando y incluso ahorita les cité un poco en Éxodos, donde enseña el nombre de Yo Soy. Bueno, y cómo le pusieron allí abajo de Yo Soy. Primero le ponen en español, en letras grandes, Yo Soy, y luego abajo ya ponen Jehová. Bueno, los hombres se han encargado, por cuanto este mandamiento existe, los hombres se han encargado de meterle levadura a las escrituras. Desde los días antiguos, este no es nuevo. Y Dios no estuvo nada contento con eso que hicieron desde ahí atrás, por eso les dio su reprendida desde Jeremías. Entonces,
Si yo tengo que comer 7 días panes sin levadura, y vean la importancia del mandamiento, ¿sí? Así el primer día haréis que no haya en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Entonces, yo no puedo, y aquí es por eso es que a nosotros nos dejó como guía al Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda la verdad. Si yo como cosas que no son producto o fruto del Espíritu Santo, yo voy a comer leudado. ¿Sí nos entendemos? El Espíritu Santo es el único que provee en estos días pan sin levadura. Si tú estudias en formas humanas o terrenales, o el libro, la Biblia, y vas a institutos bíblicos, y tus maestros no son guiados por el Espíritu Santo, te van a enseñar terrenal. ¿Sí? Y al enseñarte terrenal, tú vas a estar comiendo fruto leudado. Tú vas a estar comiendo pan leudado. Si tú aprendes cosas raras afuera y consideras que son espirituales y no lo son, y las crees, estás comiendo leudado. Es bien peligroso y tienen que estar todos bien atentos. Otra vez, ¿quién es el responsable de su propia salvación? Cada uno es responsable. Tú tienes que asegurarte que lo que estás comiendo ya te dio el Señor, el Espíritu Santo, para que te guíe a toda la verdad. Si alguno no lo ha recibido, lo único que tiene que hacer es arrepentirse y convertirse, y lo recibirá para que lo guíe a toda la verdad. Pero si andan buscando otras cosas fuera del Espíritu Santo, es un pan leudado. Va a leudar. Recuerden, el problema aquí es que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí ven la importancia? ¿Ven la gravedad del asunto? De entregarse. Ven, en el cristianismo no se le pone mucha atención a lo que escuchan, porque no pasa nada. Es bien peligroso, porque si tienes mandamiento, y es mandamiento, 7 días comeréis pan sin levadura. 7 días. ¿Sí la ven? ¿Por qué 7? Si estamos hablando desde muchos días atrás. Bueno, porque en el 7º hay reposo, así es que pilas. Con todo y eso, para nosotros, en nuestro diario vivir, no van a ser 7 días. Recuerden que para Dios un día son como 1000 años, o 1000 años un día. Entonces, entiendan bien lo que está hablando. En sí, lo que Dios planeó era que el hombre, desde que tuvo su principio en Adán hasta el último día, nunca comiera pan leudado, sino que comieran siempre pan sin levadura. No solamente uno, sino que todos. Pero debido a que no fue así, hoy en día existen todas estas revolturas. Pero si se ponen estrictos, vamos a decir ahorita, no importa qué mugrero has comido, gracias a Dios que lo que comes termina en el toilet, ¿no? Es así también con el conocimiento, lo pueden desechar así de fácil. El conocimiento únicamente se aferra en los corazones de los hombres porque a los hombres les gusta. Nada más. Yo les aseguro que si tú te das cuenta que aprendiste algo mal y realmente quieres agradar al Señor, en ese instante te despojas de ello. Solamente los que se aferran a sus doctrinas son los que les cuesta trabajo dejarlas y las defienden. ¿Sí? ¿Ven el mandamiento? ¿Les queda claro cuál es? Estamos hablando de comer. El Espíritu Santo te enseña y crees al Espíritu Santo lo que te dice. Nadie más. No, que me está hablando la Escritura. Si no es el Espíritu de Dios hablándome la Escritura, no lo recibo. No, pero ¿qué es la Biblia? Pues el diablo también le habla a la Biblia. ¿Sí? Por eso es que hay mucha gente torcida, porque normalmente la Biblia es usada para darse por el lado, para echarle la culpa a alguien más, para defenderse, pero no es usada para propio redarguye. Es usada como para protección de los hombres, y eso no lo predica Dios, eso no lo predica el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca viene a darle helado a una persona, mucho menos si está mal, si no está viviendo en santidad. ¿Sí lo ven? Entonces la instrucción es, en otras palabras,
7 días vas a vivir sin pecado. Eso no significa lógico 7 días, ¿verdad? ¿Lo entendemos? ¿Lo entienden todos que es todo el tiempo? Ok. Ese es el mandamiento. Que los cristianos digan diferente, las religiones de afuera digan diferente, es problema de lo que hablan. Lo que a mí me gusta aquí es que en este reino cada quien es responsable de sus propias palabras. So, como cada uno enseñe, él es responsable. ¿Sí? Entonces lo que quiero que vean ustedes es esa instrucción. Y me dirán, no, pero es que está en el Antiguo Testamento. Nadie dijo que está invalidado. Hay cosas que cambiaron con el sacerdocio nuevo, pero no, nadie dijo que lo invalidaron. De hecho, estaba escuchando un versículo hace un rato, que los que anden sin ley son inicuos. Y hoy en día en el cristianismo, no, la ley hace mucho para el lado. ¿Sí nos vemos? El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos. ¿Qué profecía ven ahí? Bueno. El primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Esa es una... Y el Señor lo dijo claramente, desde el tabernáculo todo era un ejemplo de lo que iba a suceder o de cómo es allá. Entonces, esta es una, nada más para el récord, no es, bueno, es simplemente información. El séptimo día es el día de reposo, otra vez. Son 6 días para la tierra, séptimo día reposo, y luego el primer día va a haber una convocación. ¿Sí? Eso ya es, esto es una semejanza de lo que va a suceder en aquel lado. De una u otra manera, la tierra son 6 días para la tierra y después el reposo. Así que, si el calendario judío es correcto, nos quedan como unos 200 años y algo. Si no es correcto, falta cualquier cosa. En realidad, así como se mira la apostasía en este tiempo, va a estar muy feo, man. Versículo 17. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. ¿La ven? Para nosotros, ¿cuál sería esa? Es como, ¿se acuerdan cuando nacieron en el Espíritu? Yo para mí fue tan marcado que si me preguntas otras cosas no me acuerdo. Pero de lo que, si me preguntas cómo fue y todo eso, de lo que más tengo grabado en mi memoria es la santidad que recibí en ese rato. Porque andaba muy inmundo. Andaba muy inmundo y para mí fue algo bien grande de ser inmundo en un instante y luego estar santificado. O sea, eso... Así se guarda el versículo 17. ¿Sí? Realmente tiene que haber, cuando los hombres nacen del Espíritu, no se les puede borrar de la memoria. Es muy,
muy raro que se los borre. ¿Nos entendemos? El versículo 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes hasta la tarde del 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas otra vez, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Ven? Y otra vez, versículo 20, ninguna cosa leudada comeráis en todas vuestras habitaciones. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Eso sería como en todas vuestras áreas. ¿Sí? En otras palabras, vas a ser santo, como dijo, en toda vuestra manera de vivir. En realidad son las mismas cosas con diferentes palabras del Nuevo Testamento y lo que está escrito aquí. ¿Sí la ven? Lo que quiero que vean esto son instrucciones y al mismo tiempo mandamientos que el Padre está dando, porque trae el versículo 19 claramente dice, será cortado de la congregación de Israel. O sea, lo que quiero que entiendan es que en cuanto a Dios se refiere, con la santidad no se juega. O eres de Dios o no eres de Dios. Y aquí no es como a la fuerza, es voluntario, pero si le entras, si eres de los que agarran el arado, tienes que saber que eres de los que no retroceden. O sea, ya el retroceder, ¿se acuerdan ustedes cómo muchas veces de repente han sido tentados a tirar a la toalla? Bueno, es el asunto aquí que se tiene que llevar a no. Se tiene que crecer. Yo en mi camino también muchas veces ya, nada, ¿para qué te sigo? Si nada más me la paso pecando, no puedo dejar de pecar. Y ya mejor déjame, dime que me vaya, dime que córtame o lo que sea. Cosas que uno habla sin saber, ¿verdad? Por eso, gracias a Dios que no le pone atención a los niños. Pero el asunto es que una vez que te amarras en tu fe y entiendes que no eres de los que retroceden, se quita todo eso y ahora sí, a vivir para adelante. ¿Nos vemos? Y siguen las fiestas de la... Aquí está uno de... Versículo 23 de ahí mismo. Porque yo soy, pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará, yo soy aquella puerta, y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Como que iba el Señor y el ángel de la muerte juntos, ¿no? Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que yo soy os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de yo soy, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Cuál sería nuestro para dar testimonio de eso a nuestros hijos? ¿Qué es lo que quieres tú que tus hijos pregunten? Para nosotros será la limpieza. ¿Por qué te guardas de pecado? ¿Por qué no vives como los demás? ¿Por qué haces esta cosa? ¿Sí? Que la santidad nuestra les sea un testimonio de conducta diferente a ellos. ¿Sí?
que se mire que no somos iguales, pues, con todo el gentío allá afuera. Si no se ve, hay que hacer que se vea. Nos vemos. Otra vez la fiesta de levadura, pan sin leudar. Eso lo van a encontrar varias veces. Porque una de las cosas bien importantes que Dios estaba buscando era que el pueblo, pues, viviera en santidad, tirándoles un mensaje por medio del pan sin levadura. Lógico que también los estaba guardando de la gordura. Esa es la parte. Pura tortilla. ¿Dónde está? Capítulo 13, versículo 11. Y cuando el Señor te haya metido en la tierra del cananeo, que te ha jurado a ti y a tus padres, cuando te la hubiere dado, dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos, serán del Señor. Mas todo primogénito del asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Nosotros no andamos tanto en el rancho, pero también redimirás al primogénito de tus hijos, como tipo consagración. Estas cosas hoy en día no se practican mucho, porque el cristianismo conocido no le pone atención, porque dice, no, pues están más en el movimiento. Pero una vez que, como dice aquí, una vez que entrases, hay que consagrar a los hijos en este caso. O tal vez no tenemos, por así decir, los que tienen animales, los que viven en el rancho todavía y tienen animales, pues tienen que hacerlo porque es una forma de agradecimiento a Dios. ¿Sí? O también, por ejemplo, los que ya no tenemos animales y eso, pues según el fruto de cada uno. Hay que consagrarlo al Señor. Eso es basado en lo que cada uno trabaje, basado en lo agradecido que cada uno esté. Estas cosas no son más como rudimentos religiosos, es más agradecimiento de corazón, ¿sí? Lo que Dios estaba buscando es que los israelitas en aquellos días fueran un pueblo agradecido. Y lo que Dios está buscando en nosotros es también ser un pueblo agradecido. Por eso siempre dice que entrar ante sus atrios con acción de gracias. En realidad nosotros es muy bonito ser agradecido con el Señor para todo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás siguiendo al Señor y caminando en Él y en su presencia, tú reconoces que todo lo que tú puedas tener, Él te lo da. Y de reconocer que Él te dio todo, es donde se produce ese agradecimiento a Dios. Así quiero que lo vean de esa manera, no como, una carga. Dios no tiene que ser una carga para nadie, ¿ok? Su presencia, hasta donde yo la conozco, no es carga, es un total deleite que no te quieres salir de ella y no te sales de ella. Pero en cuanto a estas cosas, es importante que sean bien agradecidos con todo lo que tengan. Si son cosas nuevas, gracias. Que no hayas tenido antes, tal vez no sea nueva, pero que sea nueva para ti. Tal vez la tuvieron, vamos, si compraste un carro viejo, tal vez lo tuvieron 100 personas, pero para ti es nuevo. Y tú das gracias. ¿Nos entendemos? O puede ser un carro nuevo, una casa nueva, en fin, un trabajo nuevo. Todo lo que vaya siendo nuevo. Por primera vez para ti. Ir siendo agradecido con Él, darle gracias a Dios. ¿Sí? En cuanto a los hijos, pues
Sabemos que no nada más vamos a consagrar a uno, sino a todos, porque ya nacieron de simiente santa y todos tienen que ir en el mismo camino. ¿Nos entendemos? En el libro 16, versículo 16, capítulo 16, perdón. Versículo 4. Yo soy, dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijo Moisés a Aarón y todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que yo soy, ha sacado de la tierra de Egipto. Y la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra yo soy, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Allí fue donde el Señor les, el versículo 4 claramente enseña, y esto es bien importante, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, ¿sí? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esto es bien importante a aprender, porque normalmente en el Evangelio de ahora se ha enseñado a buscar la prosperidad y a tener abundancia de las cosas, ¿sí? Es bien importante este versículo porque así como a los israelitas les daba del maná suficiente para cada día, no les daba para muchos días. ¿Por qué? Bueno, ahí dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Ok? So, en cuanto hoy en día, en cuanto a la providencia se refiere, en cuanto a que Dios te provea más de lo que necesitas, si nada más te va a traer con el pan diario, eso significa que te está probando a ver si tú confías en Él. Es bien importante que como discípulos de Dios aprendan a depender totalmente de Él y a confiar en Él, ¿ok? No se dejen llevar por el evangelio próspero y todo eso y tener grandes riquezas, porque eso enseña que han fallado la prueba, ¿sí? Lo que Dios quiere probar, a ver si andan en su ley, a ver si caminan en sus mandamientos, a ver si confían en Él, a ver si dependen en Él, a ver si se recargan en Él o se desvían para ir a buscar su propio pan, ¿sí? Entonces, la dependencia y la confianza de Dios es crucial aquí. No va a haber un discípulo de Dios que no confíe plenamente en Él, que no dependa plenamente en Él. Si hay algún discípulo que no confía en Dios y no dependa de Dios total, no lo es. Y estamos hablando literal, estamos hablando de la manera como en aquellos días que nada más caía suficiente maná para ese día, para todos. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está buscando. Hoy en día, el Señor, cuando una de las cosas que hace contigo para librarte del amor al dinero y sacar el amor del dinero de ti, y la dependencia del dinero y la dependencia de las personas y de la dependencia del mundo y de la dependencia del trabajo y la dependencia del gobierno, o sea, lo que Él hace
es llevarte con lo suficiente cada día. No debería de ser tan difícil porque al final del día sé que mañana voy a tener maná, ¿sí? Pero como en el corazón está todavía cauterizado a las riquezas de la tierra, recuerden lo que el mundo les ha enseñado. El mundo les enseña, en el mundo, vivir al día no es bueno. En Dios, vivir al día, sí. Cuando confías en Él, no te vayas a ir a querer vivir el día sin confiar en Dios. Porque entonces ahora sí que no vas a tener ni para uno ni para el otro. Y es lo que a mucha gente le pasa. Quieren querer vivir al día porque confían en Dios, pero su confianza no es real, entonces ni siquiera al día viven. So, es bien importante esto que entiendan que Dios va a probar sus corazones para sacar de ti. Dios tiene que sacar toda dependencia y confianza de todo lo que tú le has puesto en la tierra. De todo. Porque para ti, no estoy diciendo para el mundo, para ti, Dios va a ser todo suficiente. Para el mundo, allá que sigan como ellos quieran. Pero para ti, Dios es todo suficiente. Y eso significa, porque recuerden que Dios es un Dios celoso. Y si Dios es celoso, Él no va a querer que tenerte a ti como hijo y que tú tengas tu confianza en tu trabajo. Que tú tengas tu confianza en el gobierno, lo que Él esté. Que tengas tu confianza en la esposa o el esposo o el que trabaje, o en fin. ¿Sí? Que tú tengas tu confianza en la prosperidad de esta nación. Pues no está próspera, en realidad está bien hundida. Pero bueno, tiene la apariencia de próspera. Le debe mucho dinero a la China. Tú sabes que una persona está endeudada no es próspera. Hasta de estar pagando tal vez. Es asunto de ellos. Lo nuestro es acá, ¿ok? Lo nuestro es aprender a vivir totalmente confiado. Y esa es escuela, ¿ok? Es escuela. Tú no nada más vas a, bueno, confío en el Señor y ya. No, tú vas a aprender. ¿Dónde? Cuando te caigan las necesidades, cuando sepas en tu diario vivir que tú tienes, ahí es donde se va a mirar realmente tu dependencia de Él. No cuando nada más estés siendo pusilánime al respecto, tu fe no está puesta, o estés trabajando y esté tu dependencia puesta en las cosas de la tierra. No, Él te va a llevar a que estés totalmente librado de cualquier dependencia. A Dios no le gusta que sus hijos dependan de el mundo, de la sabiduría del mundo, de las riquezas del mundo, de los doctores del mundo, el mundo tiene todo lo que tiene su sistema porque así funciona. Pero nosotros tenemos nuestro propio Dios. ¿Ok? So, esa partecita, por eso es que, imagínate, aquí es donde se mira bien duro. Andas tú al día y todavía te pide 10%, como que se hace más cansado. Otra vez, nadie está obligado a seguir al Señor. No tienen que. Pero cuando vengas a seguir al Señor, Él se va a encargar de quitarte todas tus dependencias. Porque Él no quiere que dependas de nadie, sino solamente de Él. A eso se refiere aquí, donde Él únicamente les proveía a los israelitas, hacía llover. Él podía, fíjate cuánta nieve cae de repente, ¿no? Él podía hacer que cayera maná, pero hasta que estuvieran tapados hasta la cabeza, se taparan sus tiendas y todo. Pero no, nada más caía suficiente para lo que cada uno podía recoger. Así que en Dios, porque yo le he preguntado, y de hecho le pregunté, ¿por qué tengo que ir al día? Sí, después de que son ya 17 años, ¿sí? No, ya son más. Acá son
Ya se fueron las matemáticas. ¿Sí, no? Por ahí, como 14 o 15. Empecé a vivir al día y miraba cómo me iba proveyendo. Pero yo pensaba que al pasar de los años, pues las cosas iban a cambiar. Yo pensaba que al pasar los años me iba a amontonar para ya no estar viviendo al día. Pero resulta que no importa qué tantos años pasen, vas a vivir al día. Lo bueno de todo esto es que al final, si tu necesidad es 1, 1 te provee. Si tu necesidad es 100, 100 te provee. So, 0 estrés. Nos vemos, pero tiene que estar tu total confianza. Hey, es real. Aquí no hay labio. Porque si hay labio, aquí recibes estragos. Si tu evangelio es labio o de labio, tú vas a recibir los estragos, vas a recibir el precio de tu labio. O sea, cuando digo labio, si no es real, si tú lo tienes nada más en la lengua, tú vas a recibir el pago. O sea, no te va, si tú necesitas 1, no te va a ser proveído 1. Y no decir, ¿pero por qué? Es que aquí tu fe tiene que ser real. Y está escrito, no piense que el hombre incrédulo o inconstante recibirá algo del Señor. Entonces es bien real. Por eso es que mucha gente no cree en el Señor, por eso es que mucha gente le juega el evangelio ficticio. No, yo lo amo, pero tienen su necesidad de una cosa en lugar de esperar que Dios les provea o confiar en que Dios les provea de ese 1, pues buscan con sus propias manos formas alternas. ¿Sí? Yo les digo, tiene que aprender a confiar y depender del Señor. A lo que se habla el versículo 4, donde dice que Él haría llover pan del cielo. Pues que está escrito en el libro de Juan, donde el Señor Jesús decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Y respecto a lo que estás hablando, es muy similar con lo que el Señor me estaba enseñando en el día donde dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Entonces nosotros, como el pan de vida está en nosotros, está en uno, lo das en diferentes formas, porque la vida se manifiesta en las acciones. Entonces el Señor me decía, en cada acción que se haga, haz de cuenta, asegúrate de que realmente estés dando el pan de vida. O sea, no te enfoques en por ejemplo, ahorita en la recuperación del parto y todo eso, entonces estaba meditando en ciertas cosas y el Señor me dijo, no te enfoques en el futuro, o sea, no mires el futuro, mira el presente y asegúrate que cada cosa que hagas ahorita, o sea, estés dando el pan de vida para que haz de cuenta. Yo lo miraba así como él me lo estaba explicando, como para que tu recuperación sea 100%. O sea, no le des a la negligencia de meter cosas que no tienes que meter, que yo no te he dicho, para recuperarte. O sea, yo hice dar a luz, yo te voy a hacer que te recuperes, pero solamente tus acciones tienen que ser de acuerdo a lo que yo te vaya diciendo que hagas. En este caso, haz de cuenta de lo que leí ahí, donde dice, para probarte si andan en mi ley o no, en cada acción diaria que se viva, el hombre está siendo probado para ver si quiere agradar a Dios o no, porque me hacían una pregunta, me decían, entonces cuando me hacían la pregunta, me enseñaba el Señor eso, decía, lo estoy probando para ver si realmente quiere obedecerme o no, respecto a la pregunta que me hizo la persona. Entonces, lo que leíste ahí, donde dice, para que lo pruebe si anda en mi ley o no, cada situación que la persona viva tiene la opción de dar pan de vida o de dar carne, en el asunto de dar de acuerdo a lo que se ha adquirido en el conocimiento. Porque ves que el Señor hizo descender el pan y muchos podían juntar de más
pero eso les iba a ocasionar desobediencia. Entonces, realmente los que querían obedecer a Dios tenían que apegarse a lo que Dios había dicho. Y así es hoy en día. Todo aquel que quiera obedecer a Dios de corazón va a dar por el Espíritu de Dios lo que Dios le ha dicho que dé, y no lo va a dar de acuerdo al conocimiento. Y es bien bonito, porque realmente cuando lo traes a la forma de vida de hoy en día, es como el Señor dijo, o sea, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, no dependes porque no sabes tú si vas a vivir mañana, si vas a vivir 20 años después, sino se tiene que enfocar, como el Señor me decía, ahorita, porque no sabes si vas a llegar aún a la noche. Y así se tiene que caminar como hijos de Dios. O sea, cuando Él da las instrucciones, de hecho, todas las instrucciones dadas, o la ley en este caso, es dada para probar los corazones. ¿Me quieres obedecer o no? Porque les he dicho, ok, les voy a dar, pero cada quien va a rejuntar o a recoger lo que sea suficiente para ese día. Y ahí ustedes pueden mirar que hubo gente que dijo no. Porque imagínate, no tienen de comer. Luego de repente les cae el maná, y como andaban hambrientos, ¿y qué tal si mañana no cae? Vamos a recoger un poco más. Entonces ahí se muestra la duda y la incredulidad. Nosotros como discípulos, el mandamiento es bien claro en cuanto a... Es bien importante que se le ponga atención debida a las instrucciones, especialmente con la providencia y bueno, en realidad con todo. Ahorita estamos hablando de ello, pero esa es nuestra escuela diaria. Ponerle atención. Ok, si ahorita me está hablando de providencia, me va a probar, ok, le va a poner atención a eso, no solamente hoy, porque para mí es mi diario vivir. Yo les digo, tengo 15 años, yo creo, desde que empecé a seguir al Señor, en todas mis diferentes trafulcas y enredos en los cuales caminé. Una de las cosas que no tuve problema, y sí, pero, o sea, porque yo fui el que le dijo al Señor, yo quiero aprender a confiar de ti, depender de ti, no del dinero. Entonces, pues empecé a aprender a hacerlo, pero como les digo, yo pensaba que con los días iba a acabar, pero no se acaba. O sea, en la forma de que tengo que dejar de utilizar la fe. Ok, ya la utilicé por 4 o 5 años, entonces ya puedo dejar de utilizarla allí porque ya la utilicé bastante y ya no necesito utilizarla de esa manera. No, en Dios todas las cosas siempre vamos a estar utilizando nuestra fe para todo. ¿Sí? Y a veces en la carne parece tedioso porque de repente como que quieres tener un momento de paz, es decir, no, pues sabes qué, pues ya no tengo que estar preocupado de que saber si va a haber para cubrir lo que tengo que cubrir mañana, ¿sí? Pero al final del día, el momento de paz no está en la providencia, sino en la dependencia de Dios. Porque si Dios te provee más, vamos a decir, mucho más para que no estés preocupado, ya no vas a ejercer fe, vas a menguar en tu fe, y en realidad tu dependencia no va a ser real. Pero cuando la dependencia es real y tú no estás preocupado porque estás seguro que mañana va a volver a caer maná, vives en paz. ¿Sí? Nuestra paz en cuanto a providencias o asuntos terrenales se refiere a monetarios o cualquier otra necesidad. No está basado en lo que tenemos en el banco o en algún lugar, sino está basado en que mañana va a caer maná otra vez. Mañana Dios me dará mi pan otra vez. Y no estoy preocupado. ¿Sí? ¿Sí? A esa forma de vida. Esa es la forma de vivir en paz en cuanto al asunto del dinero, por así decirlo, o de la comida. Aquí en este país, ustedes saben que todo se mueve con mamón y aflige muchas áreas. Y la gente se aflige mucho, pero en lugar, yo les digo, para todos los que quieran vivir en paz en cuanto a las cosas de la tierra se refieren, confíen que hoy el Señor proveyó y mañana
volverá a proveer. Porque si quieren guardar para mañana, pues no va a haber providencia. Esto es simplemente para que desarrollen su fe. Vamos a encontrar mandamientos que de repente sean contrarios a ese. ¿Sí? Ya hablaremos de esos en ese instante. Pero, porque normalmente hay uno, por ejemplo, que dice miedo a la hormiga o perezoso. O sea, como es trabajadora y almacena. Entonces, como que de repente chocan. ¿Sí? Entonces, aquí ahorita el plan es aprendan a vivir al día confiados en Dios. No al día como la gente del mundo. Al día en Dios. Porque confían en Dios. Por eso les digo y les repito, asegúrense que su fe sea buena. Por eso dijo a Pablo, ¿no saben ustedes si están en la fe o no? O sea, tienen que probarse a sí mismos si realmente están en la fe. Ustedes mismos tienen que ver los frutos de su propia fe. Y si tú no estás viendo los frutos de tu propia fe, es porque no es buena. Pero tú tienes que ver el fruto de tu fe. Cada individuo, cada uno de los que seguimos al Señor, tiene que ver su propio fruto. ¿Ok? Es bien importante, porque ahí es donde yo sé que realmente a mí me está funcionando y mi fe es genuina y estoy aprendiendo cómo ejercer todo correctamente. Les repito, es una escuela. Y no aquí únicamente, sino en el diario vivir en cuanto a la fe se refiere. ¿Estamos todos claros? Pues vamos a seguir, estamos en Éxodo 16, vamos a seguir buscando mandamientos por ahí. Échenle ojos, ayúdenme. De aquí seguimos, los días que vienen vamos a seguirle mientras vayamos, para seguirlos estudiando y aprendiendo de ellos, para vivir en santidad. ¿Claros? Y gracias del Señor Jesús con cada uno. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.